Bueno, vamos a sacar esto. Lo que vamos a ver hoy va a ser todo el tema de métodos. Bueno, métodos. Bueno, cuando hablamos de métodos en la plataforma.net, reúne todos los que son los temas de funciones, procedimientos y métodos. ¿Sí? O sea, se engloba todo el tema de métodos, todo esto que yo le acabo de comentar. O sea, cuando hablen de funciones o cuando hablemos de un procedimiento, vamos a estar hablando de métodos. ¿Sí? ¿Qué es eso? Una función o un método o un procedimiento es un bloque de código que se ejecuta en otro lugar, en otra parte fuera del bloque principal. En este caso sería fuera del static void main que tenemos nosotros en nuestra aplicación de consola. ¿Sí? Entonces, lo que hace es, en lugar de ejecutarse ese bloquecito de código que hace algo, es una rutina, digamos, un conjunto de sentencias que hace algo, resuelve algo, en lugar de hacerlo en la parte principal, yo lo encapsulo, lo guardo y lo tiro, lo hago en otra parte fuera de la llave del static void main. Ya lo vamos a ver en el caso práctico ahí, cuando vayamos viendo. Esa es la única diferencia. O sea, ejecuta algo y ¿qué puedes hacer eso? Me puede devolver algo o no devolver nada, ¿sí? Cuando yo lo invoco. Desde el archivo, desde la parte principal del programa, yo lo invoco, o lo ejecuto, o lo implemento, y de ahí eso va a ir a hacer la acción o la tarea que tenga que realizar y vuelve, ¿sí? Eso es simplemente un método. Pero recuerde, cuando hablemos de método, función, todo eso se encapsula todo bajo el nombre de método en la plataforma. Bueno, vamos a la teoría, un poquito rápidamente. Ahí les voy a... El tema este también ya está en el campus, si lo quieren bajar, está en el campus, está en la parte teórica. Recuerden que esto está justo en la parte de contenidos teóricos. Está también el práctico, que este es el práctico 6, si no me equivoco, referido a este tema. Y después de terminar la clase, yo les subo siempre el contenido de la parte práctica que vamos trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Siempre les digo que se lo subo después porque si agrego alguna cosita, algo que vayamos dando en clase, les va a quedar a ustedes como parte del contenido o de lo que se vio en la clase, ¿sí? Para que lo tengan actualizado. Bien, ¿qué vamos a ver sobre métodos? Uso de métodos, uso de parámetros en esos métodos, método sobrecargado, bueno, práctica y creación de métodos. Definición de métodos, llamada a métodos, uso en la instrucción return, uso de variables locales, devolución de valores. Todo esto relacionado con la parte de métodos. Bueno, el main, que ustedes ven cuando crean un proyecto de consola, vieron que tiene un main. Ese método main también es un método, obviamente que tiene su propia sintaxis. Se abre esa parte del main cuando ustedes crean el proyecto, y dentro de eso van a estar ejecutando algo. En realidad también es un procedimiento, aunque ustedes no se den cuenta, perdón, es un método, ¿sí? Aunque no se den cuenta ustedes, el main también es un método que hace algo. ¿Ok? Bueno, vamos, una vez que yo definí un método, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Ya vamos a la parte teórica para que lo vean un poquito más, más reflejado, más claro. Una vez que yo haya definido un método, creado un método, ¿qué puedo hacer? Llamar a un método desde la clase misma que yo creé el método, ¿sí? Se usa el nombre del método seguido de una lista de parámetros entre paréntesis. Bueno, ya lo vamos a ver eso. Bueno, acá lo que hace referencia es cuando yo utilizo clase, ¿sí? Pero nosotros, como todavía no conocemos la teoría de objeto, orientación a objeto, y lo van a ver recién el año que viene ustedes en segundo año, por eso habla de clases. Acá lo único que vamos a tener como clase nosotros es la clase program, ¿sí? Ya vamos a verle ahora, le muestro enseguida si le aclaro un poco el panorama. Leemos esto y vamos a la práctica. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Cuando tengo esa clase, creo un método, para referirme a ese método tengo que ponerle el nombre de la clase, seguido del nombre del método, y bueno, si tuviera parámetros de entrada, se los voy pasando, que ya vamos a ver qué es eso. ¿Qué puedo hacer otra cosa? Llamar a un método que está en una clase diferente, que no es nuestro caso, porque nosotros trabajamos únicamente con la clase program, ¿sí? ¿Qué deberemos hacer? Indicarle al compilador cuál es la clase que contiene el método, etc. Bueno, todo esto no lo vamos a ver. Lo que sí podemos hacer la última parte que dice usar llamadas anidadas, usar métodos
que pueden ser llamadas a otros métodos. Eso sí podemos hacerlo. Un método puede invocar a otro método que hace otra cosa y ese método puede invocar otro. Y así sucesivamente, ¿sí? Puede ser una cadena de invocación de métodos declarados. Bien, antes de seguir con eso, me queda un alumno acá. Acá. Bueno, vamos a mostrarle un poquito algo de código. ¿Sí? Ahí vamos. Bueno, vamos a... Esto después se lo voy a pasar, como les dije. Voy a abrir cualquier... Bueno, fíjense acá rápidamente que ya que está colapsado esto. Yo acá tengo la clase StaticVoidMain, que es mi clase, la que conocemos. ¿Sí? Bueno, cuando hablaba de clases, a lo que se refiere es a esta clase. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar siempre sobre la clase Program, y la única que vamos a trabajar. Mañana, o el día de mañana que ustedes ya trabajen con objetos, ya van a definir una clase, entonces esa clase va a ser cliente, supónganse, y va a tener un método que hace algo. Supónganse que retorna, no sé, la cuenta corriente, que retorna, no sé, el nombre del cliente, el quit del cliente o datos que haga, ¿sí? Cualquier cosa que haga con el cliente. Entonces, es una clase, un método que va a estar dentro de una clase. Por eso hace referencia al nombre de la clase en la parte teórica que le estaba explicando. Nosotros vamos a trabajar directamente siempre sobre esta clase, program, o sea que vamos a tener que definir de qué forma. Como está el static void main, ¿sí? Acá lo abro, voy a tener que definir los métodos que yo cree como desarrollador, van a tener que tener esa misma forma. Static y lo que sigue. ¿Por qué este static? Bueno, este static, tómenlo por ahora como que es, porque sí, porque es algo relacionado con la teoría de objetos, ¿sí? Para poder esto explicarle, tengo que explicarle que lo que es una clase y bueno, ya nos vamos al tema de objetos, que es que lo van a ver ustedes recién el año que viene. Entonces, ustedes lo que tienen que pensar cuando van a crear un método que tiene que estar fuera de las llaves del static void main, ¿sí? Y cómo va a empezar con static, ¿sí? Sería porque es estático, bueno, es todo tema teórico de orientación a objetos. Después, bueno, después qué va a hacer, como bueno, esto sería que no devuelve valores y esto que devuelve valores, ¿sí? Ya lo vamos a ver en detenimiento. Bueno, lo que yo quería comentarles rápidamente es, cuando hablamos de la primera parte, es esto que se refiere a la clase. Nosotros siempre vamos a estar trabajando con program. Y los métodos que declare van a estar fuera de las llaves del static void main, ¿sí? Entonces, lo que yo hago acá es crear el método. ¿Qué es el método? El método, para que lo tengan en cuenta ustedes, es algo que yo voy a crearlo en función de mis necesidades o cómo lo estoy pensando al desarrollo de la aplicación. ¿Sí? O sea, supónganse que yo tengo calcular el sueldo de un empleado. Entonces, lo que voy a hacer va a ser el método calcular sueldo. ¿Sí? Entonces, ese método tiene que estar afuera. Lo que voy a hacer únicamente es pensarlo de qué manera el contenido o lo que haga dentro de ese método es la lógica que me va a resolver lo que quiero resolver. En este caso, supóngase que yo digo, calcular el sueldo de un empleado. Entonces, a lo mejor le pasaré el sueldo le pasaré el legajo del empleado y acá, no sé, le buscaré y calcularé el sueldo, ¿sí? Lo que sea. Una rutina que me resuelve lo que estoy buscando. Acá, una cosa importante es cómo, cuando yo declaro el método, acá lo declaro. Digo cómo lo voy a hacer, qué cosas va a recibir en mi método. ¿Sí? Esto es importante, que les quede claro. Acá, esta parte es, yo declaro el método. Lo estoy declarando diciendo cómo lo voy a hacer, qué cosas va a recibir, si no va a recibir parámetros, y qué me devuelve o no me devuelve acá. ¿Sí? Esto es propio del desarrollador, digamos. Yo, como desarrollador, digo, bueno, va a hacer tal cosa y eso. O sea, lo estoy diciendo qué es lo que va a hacer el método. ¿Sí? ¿Por qué? Acá lo únicamente donde yo lo declaro, fíjense acá, sumar con retorno. Dentro del static void main, yo acá lo que se llama es implementar, usar, ejecutar ese método. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Ya vamos a los detalles de cómo está hecho el método. Simplemente esto para que le quede claro de entrada. Acá yo ya lo estoy usando. ¿Qué significa usarlo? Que ya lo voy a implementar
de acuerdo a lo que me va pidiendo el método. Fíjense que si yo, para prueba, le saco este paréntesis y lo voy a poner, fíjense que me dice ahí. Me dice que este program, fíjense que ya me anteponen solo el nombre de la clase, program punto. Sumar con retorno, ¿qué me dice? Que recibe dos parámetros, un in A y un in B. ¿Sí? Espera que acepté un chico y me sacó de la pantalla. Bueno, esto simplemente yo acá lo alimento al método. ¿Qué significa lo alimento? Le paso los valores que me pide. O sea, acá me dice que tengo que pasarle un valor entero y otro valor entero. Un entero A y un entero B. ¿Ok? Con lo cual quiere decir que yo acá lo estoy usando, lo estoy implementando el método. ¿Se entiende esa parte? A no confundirse, acá yo lo implemento. No puedo ponerle acá in A, in B. No, ya lo hice en un solo lugar. En este lugar yo ya lo declaré, le dije cómo va a ser, le dije la firma, todo perfecto. En la parte principal o el llamador, que se le suele decir, ¿sí? Acá lo uso, lo implemento, le paso valores. Será un booleano, un entero, un número, o no recibirá parámetros. ¿Sí? Porque muchos acá muchos se confunden y me ponen in a. No, acá yo ya no tengo que usar, no tengo que definirlo. Ya está definido en otro lugar, fuera de la parte principal. Acá lo que hago es utilizarlo. ¿Qué significa utilizarlo? Alimentarlo, pasarle valores con los cuales va a trabajar o va a funcionar ese método. ¿Me explico? Bien. Aclarado eso, vamos a la parte en sí del método, qué es un método, cómo está formado y cómo se compone. ¿Sí? Vamos a la teoría, a ver si me dice algo para no. Bueno, esto antes del método, la instrucción return. En la instrucción return, se lo aclaro acá, pero yo no se lo voy a pedir, no se lo voy a usar. Simplemente la función return es lo que hace es, el return solo, lo que hace es cortar la línea de ejecución, de ahí en adelante no se ejecuta más nada. O sea, yo donde encontré un return, de ahí se vuelve al llamador o al principal y no ejecuta más nada, ¿sí? Eso no se lo voy a tomar yo, no se lo voy a tener en cuenta para que lo utilicen, tanto el return inmediato como el return con instrucción condicional, no se lo voy a dar para que lo utilicen, para que ustedes no se confundan. ¿Por qué? Ahora viene el por qué no se confundiría. A ver, déjenme ver acá, así les explayo un poquito de él. No, el otro. En este. ¿Sí? Fíjense acá, este return, para que no se confundan, se lo puse para que visualicen lo que quiero decir. Este return hace que de acá en adelante, si este resultado es menor que 0, sale. O sea, no se ejecuta más nada para adelante. Si acá hubiera otra instrucción, no sé, un console write line, algo, eso no se ejecutaría, porque de ahí se cortaría el seguimiento del flujo del programa, se cortaría y se iría de donde fue invocado antes. ¿Sí? ¿Por qué no se los doy a este return solo? Para que no se confundan con el return de que me devuelve de este. ¿Sí? Con este, fíjense. Este return, ¿qué es este return? Este es return de corte de sentencia, digamos, de ejecución. Y este return es que me retorna valores. ¿Sí? Por eso, para evitar esa confusión ustedes, simplemente estos return así yo no se los doy, no se los tomo. ¿Sí? Lo mismo que si yo pusiera esto acá, yo pusiera un return acá, ¿qué pasaría con el resto de la ejecución? No se ejecutaría nada de esto. ¿Se dan cuenta? Este sería un return inmediato y este sería un return condicional. ¿Por qué condicional? Porque estoy diciendo que si el resultado es menor que 0, se ejecuta este return y se vaya. ¿Me explico? Bueno, simplemente se lo puse como referencia para que lo vean visible. Se den cuenta a qué me refiero. O sea, este return yo no se lo voy a tomar. ¿Sí? No le voy a pedir que hagan un corte de ejecución y salgan del programa. ¿Ok? Bueno, hecha esa salvedad, sigamos con la teoría. Bueno, vamos al tema cómo está confeccionado un método, cómo hago un método. Bueno, este es un método, ¿sí? Fíjense que dice static, lo que le dije antes, siempre tengo que ponerle static. En este caso sería con devolución de valores. ¿Qué significa eso? Que el método me va a devolver valores. Significa que tiene que haber un return. Y acá viene la explicación del return solo y el return con retorno de algo. Acá, si yo tengo un tipo de dato acá, static, y que no sea void, ¿sí? Que no sea este, se lo escribo acá arriba,
¿Viste? Si tengo algo de esto, un in, bool, string, significa que tiene que estar el return. El return me dice, voy a devolverte un dato del tipo de este. ¿Sí? Retorna un valor de tipo entero. Por eso le digo que esto es para no confundirlo, que no utilicen ese solo. Si está el return, tiene que devolverle una variable, el valor de una variable. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si no tengo el tipo de dato y tengo esto, fíjense, acá me dice el return, che, está de más este return. ¿Se dan cuenta? Entonces, conclusión. Si está el void, no tiene que estar el return. ¿Ok? Si está el void, no tiene que estar el return. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la ejecución del método va a estar resuelta acá. Voy a hacer todo acá. Y si tengo un tipo de dato que puede ser booleano, todos los tipos primitivos que conocen ustedes, in, bool, decimal, string, ¿sí? Si yo defino alguno, tiene que estar el return porque fíjense acá, le pongo la respuesta, me dice, no todas las rutas de acceso de código devuelven un valor, con lo cual quiere decir que yo sí o sí tengo que devolver un valor. ¿Qué valor? Del tipo que yo declaro acá. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos a ver algunas que me están escribiendo en el chat. A ver qué dice. ¿Qué significa void? Que no devuelve nada. Sería vacío el void. Me están preguntando en el chat. ¿Sí? ¿Qué sería en este caso? Fíjense, bueno, más allá de que está este ratón, ¿esto qué hace? Yo lo invoco, hace todo completo, la lógica, digamos, estaría como resuelta todo acá. Yo hago todo acá. Una vez que se ejecutó todo el cuerpo o el contenido de lo que hay dentro de este método, ¿qué hace? Se vuelve a la línea del principal donde fue invocado. Y se continúa con la siguiente línea. ¿Sí? La única diferencia es que, si ustedes ven, acá está el void, fíjense que no está el return. Por eso le hago ese versito. Si está el void, no está el return. Y si está el return, tengo que devolver algún tipo de dato en el método. ¿Ok? Bueno. Void no es para cuando no se... Exactamente, exactamente. Por eso les digo, si está el void, no devuelvo nada. Y si no está el void, tengo que definir qué es lo que va a hacer. O sea, ¿devuelve o no devuelve? Que es un poquito lo que está la teoría acá. Parece que era, no, la teoría está más adelante. Acá, devolución de valores sin devolución de valores. Bueno, acá me faltaron un par de cositas que se los comento ahora, que son las variables locales. Las variables locales, que es tema no menor, es estos. ¿Qué son las variables locales que hace referencia en la filmina? A estas variables, ¿sí? Estas variables son privadas, locales. ¿Qué significan? Que son válidas únicamente dentro del método, ¿sí? Dentro de la llave del método. Esta llave acá, este resultado, fíjense que está acá resultado también y no tengo problema, porque es como son propias de cada método. Incluso yo podría ponerla acá, no tendría problema, porque son privadas del método. ¿Qué significa? Cuando sale de ahí, ya pierde valor, o sea, se destruyen esas variables, no tienen valor, no tienen sentido. Valen únicamente dentro del cuerpo del método. ¿Sí? Bueno, Sería que todas las variables que están locales adentro de un método no sirven en otra parte. exactamente. Si O sea, yo la quiero mueren hacer, todo el método, salen del claro, método y no sirven. exactamente, se destruyen, digamos. Si yo la quisiera invocar o querer mostrarla, no me va a dar, me va a dar error, me va a decir que no está declarada esa variable, porque es válida Claro, claro. únicamente en el ámbito del método. ¿Sí? Vale, gracias. No, por favor. Bueno, sigamos con el método. Entonces, para no desalinearnos tanto, ¿qué dice acá? Bueno, son privadas del método, bueno, se destruyen a la salida, que eso es lo que comenté. Bueno, la parte de variables de clases no lo vemos, así que no haría falta explicarle eso porque nosotros estamos trabajando siempre dentro de la clase program. ¿Sí? Bueno, acá un poquito lo que les comenté recién, que era devolución de valores. Vamos a leerlo así le queda un poquito más claro. El método se debe declarar con un tipo que no sea void. Y ahí está el versito que le digo yo. Si devuelve algo, tiene que estar al return, que va a retornar el tipo del dato que yo estoy declarando en el método. Y si está el void, no tiene que estar al return. ¿Sí? Entonces, después dice, se añade una instrucción return con una expresión, fija el valor de retorno, ¿sí? Únicamente un solo valor, ¿sí? Y se devuelve al llamador. Y los métodos que no son void, o void, en realidad,
no deben de, que no son void, deben devolver valor, ¿sí? O sea, es lo contrario. Si está el void, no devuelve nada. Y si no está el void, tiene que estar el tipo de dato, el tipo, ¿no? Que va a devolver. Acá tiene un ejemplito como muestra, que dice static int 2 más 2. Acá tenemos las variables privadas del método A y B. Entonces yo digo A, retorno A más B. Entonces se invoca de algún lado, acá está la implementación. Esta sería la declaración, cómo lo hace o qué va a hacer el método. Me devuelve la suma de dos valores. Acá lo implemento, lo utilizo en el principal. ¿Qué digo? Lo puedo guardar en una variable. Fíjese que digo int x, que es del tipo int, obviamente, tiene que coincidir con el tipo que me está retornando, si no me va a dar un error, o en su defecto lo castearé o lo haré una conversión. Pero tienen que ser del mismo tipo. Entonces yo digo int x 2 más 2. Como no me pide parámetros de entrada, simplemente lo invoco con el abro y cierro paréntesis, como el consoler writeLine, todos los métodos que vimos de consoler. ¿Y qué hace? Le asigno el valor, o sea, a más b sería 4, entonces digo acá int x igual a 4. ¿Sí? Es, en lugar de hacerlo en el principal dentro del static void main, lo hago afuera y que me retorne ese valor ya resuelto, digamos. Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué otra cosita más? Uso de parámetros. Bueno, ahora venimos a la parte de parámetros. Cualquier cosa me cortan. ¿Tienen alguna duda? Bueno, vimos entonces static, que es de fuera de la clase, a la altura del static void main. Como uso el static void main, tengo que declarar mis métodos propios. Ya sé, si tengo que devolver valores, tiene que haber un tipo acá, y si no devuelvo valores, tiene que haber un void. ¿Sí? Si está el void, no está el return. Y si está el return, tiene que estar el tipo de datos que voy a retornar. Después sigue el nombre del método. Este es el nombre del método. Bueno, consejo, siempre traten de poner un nombre acorde a lo que va a realizar. Si calcular sueldo, supondrás calcular sueldo. Traten de ponerle acciones, ¿sí? No, qué sé yo, nombre, ¿sí? No le va a dar error, pero son acciones, con lo cual quiere decir que realizan algo, ¿sí? Ejecutan algo. Darle el efecto de un verbo, no un sustantivo. No ponerle nombre, dirección, ¿sí? Algunos les ponen en inglés, pueden ser get address, get name, ¿sí? Serían cosas, el get sería obtener, ¿sí? Siempre anteponiéndole el nombre de un sustantivo, perdón, de un verbo, no un sustantivo, ¿sí? No estaría mal, pero es un consejo, una buena práctica para que ustedes el día de mañana sepan que eso ejecuta algo, realiza algo. Bueno, entonces el nombre. Después del nombre vienen los parámetros. Estos parámetros van a ser utilizados dentro del método, ¿sí? Fíjense que yo digo resultado igual a A más B. O sea, estoy como alimentando a ese método con los parámetros de entrada. Si yo no pongo nada, no puedo trabajar, salvo que declare variables privadas, como lo hice en el caso de este ejemplo, ¿sí? A y B son internas, son privadas del método, bueno, sí, no hay problema. No necesito parámetro de entrada, ¿sí? Y si no, yo tengo que trabajar o alimentarme de las variables que me están pasando como parámetro. En este caso, digo que sumar dos números, ¿qué necesito para sumar dos números? Obviamente, como si no están como dentro del cuerpo del método, tengo que recibirlo como parámetro, ¿sí? Entonces acá yo digo que voy a recibir dos tipos de tipo in, y nada más. Y acá lo que digo, bueno, lo guardo en una variable y lo sumo. Después muestro el resultado. ¿Qué es el resultado? El resultado es la suma de esos dos valores que recibí como parámetro de entrada o como parámetro. Lo retorno al llamador y va a ser del mismo tipo. Tiene que ser del mismo tipo, obviamente, ¿cierto? Bueno, acá vamos de nuevo, lo declaré, dije cómo va a ser, qué es lo que va a hacer y pum. ¿Ok? Bueno, acá vamos a la implementación, sumar con retorno, ¿sí? Vemos acá arriba, acá está el método, ¿eh? Sumar con retorno. Acá lo único que digo es, bueno, voy a explicar rápidamente qué consiste el programa. Lo que conocen ustedes, pido dos valores por consola, obviamente son dos números, el primero y el segundo, y acá que le digo, bueno, ya están listos, casteados, son del tipo int, obviamente que yo tengo que pasar el tipo del dato que me está pidiendo el método, ¿sí? Supóngase que yo ponga, acá vamos a poner bool, NLA, ¿sí? Hay alguien que tiene el micrófono abierto ahí.
A ver, no puede acá ver. No me deja ir a la parte de. Si tiene el micrófono abierto ahí, avísele a alguien, pero no. Bueno. Bueno, sigamos. Vamos a poner true, ¿sí? Por poner algo. Entonces yo acá le digo, en lugar de primer número, digo número, fíjense. No se puede convertir de bool a in. ¿Por qué? Porque me está diciendo, che, acá yo necesito un in, un entero, no un bool. Y no te lo puedo convertir, ¿sí? Entonces tengo que respetar lo que se llama la firma del método, o la asignatura del método. ¿Ok? Entonces, digamos, tienen ayuda de ustedes del IntelliSense, o SLR, que al momento de utilizarlo o implementarlo, dice, che, no, te está faltando cosas o estás poniendo cosas de más. Entonces acá dice, bueno, necesito que sea un tipo de tipo in. ¿Ok? Bueno, eso se los digo porque es común que tengan esa forma de utilizarlo. Lo van a querer como declarar acá. No, acá yo ya lo utilizo, lo implemento, lo ejecuto. ¿Ok? Y supónganse que yo pongo así y digo, bueno, me olvidé y le digo, no, acá qué me va a decir. El error, ¿lo dice? Voy a levantar un poquito. Me está diciendo, no se ha dado ningún argumento correspondiente al parámetro formal. O sea, me dice, che, va y lee la firma, como lo que me pide, me te faltan dos valores. O sea, no está respetando lo que estoy pidiendo. Entonces vamos a hacer sencillos. O sea, en ese sentido, tienen bastante ayuda del IntelliSense para poder que no le erren al método. Bien, entonces, acá yo lo que le estoy haciendo es pasándole los parámetros simplemente que pide el método para poder ejecutarlo. En caso contrario, no lo voy a poder ejecutar, me va a dar error el compilador y obviamente no voy a poder ejecutar nada. ¿Ok? Bueno, este sería, bueno, lo probamos. Este que estamos probando, lo tenemos la calculadora. Bueno, este sería otro completo que simula una calculadora o las 4 operaciones básicas. ¿Qué dice acá? Fíjense. Este estaría un poquito más, sería este, lo vamos a, para que le quede un poquito más limpio lo que estoy diciendo. Vamos a establecer como proyecto inicio. Bueno, lo que hace es pedir dos valores y la operación. Vamos a analizar un poquito. Y pide un valor, el segundo valor y hasta incluso el método. Acá lo tienen comentado. Llamo al método y le paso los parámetros que me pide. O sea, ¿qué pide este método calcular? Si ustedes se paran sobre el método y le dan F12, F12 o botón derecho y ir a implementación, lo lleva a donde está declarado ese método. Bueno, este método que dice, bueno, lo que le dije antes, static, me devuelve un string calculado. Digamos. Bueno, generalmente también aconsejo que sea en mayúscula, ¿sí? Ahí le doy error porque está invocado con la minúscula. ¿Qué digo acá? Recibo un primer valor, un segundo parámetro, tercer parámetro. Uno va a ser flotante, flotante y un char. El char es para poner más, menos los operandos de las operaciones. Sería más, menos, el signo. Acá tengo un switch, que digo, en caso de que la operación sea una suma, hago la suma, bueno, lo sencillo. ¿Y qué retorno acá? En caso que no haya nada, o haya pasado por incorrecto, que puse una operación incorrecta, me va a dar este mensaje. Y si no, me va a retornar esto. El resultado de la suma, el resultado de la resta, ¿sí? Por eso puse un string acá. Eso lo definen ustedes al momento de declarar el método. ¿Sí? Entonces, este calcular ahora me está dando error. ¿Por qué? Porque yo lo puse con minúscula. Recuerda que hay sensitive, o sea, sensitivo a mayúscula y minúscula. Tiene que ser exactamente igual. Entonces acá, ¿qué digo? Le paso, ¿qué me decía calcular? Que necesito un flotante, un primer flotante, segundo flotante y una operación. Esta operación es char, que es para recibir caracteres. ¿Ok? El carácter va a ser la suma, resta, división, lo que sea. Acá lo guardo en una variable y lo muestro. ¿Sí? Bueno, acá, para los que estén acostumbrados, esto lo reemplazan por el resultado. ¿Sí? ¿Recuerdan la interpolación? Entonces acá el resultado y me falta ponerle, si quiero, el signo peso.
¿Ok? Bien, ¿cómo vamos? ¿Complicado? Bueno, este que devuelve, este no devuelve nada, fíjense, acá, este es el ejemplo más típico. ¿Sí? Yo pongo informar, fíjense cómo está implementado o utilizado. Digo, informar, abro y cierro llaves. Cruzado. Abro y cierro paréntesis. Fíjense que no tiene nada, ni lo asigno en una variable, nada. Digo, ¿qué va a hacer esto? Llega a esta línea, viene hasta acá, ¿qué hace? Ejecuta, muestra este caso, ¿sí? Y vuelve a la siguiente línea, o sea, va a ser a continuar en esta parte, ¿sí? Vamos a probarlo. Vamos a probar F5 y vemos qué pasa. Vamos a ver el chat, mientras tanto, ¿por qué quiere informar el uso del método propio? ¿Para qué quiere informar el uso del...? No, en realidad es ese que preguntan ahí, ¿para qué uso informar? Es un ejemplo de que no estoy devolviendo nada, ¿sí? Que puedo poner cualquier cosa ahí. Vamos a poner 2, 6, ¿sí? Ingreso a la operación, vamos a poner lo más típico, la suma, ¿sí? Entonces el resultado de la suma es, no. Este uso del método, ¿qué es? Ya que te preguntaban, ¿qué es esto? ¿Sí? Esta partecita acá. Llegó acá, mostró el resultado, pasa a informar, de hecho lo comentamos acá, fíjense, y lo volvemos a ejecutar, ¿sí? Para que vean paso a paso. Y le doy terminar, ahí ejecutamos, fíjense. Le doy F10. Ahí estoy ejecutándolo paso a paso. ¿Sí? Fíjense el paso a paso. 5. Me pide el segundo valor. Vamos a poner 6. ¿Sí? Ingrese la operación. Vamos a poner la suma. Y ahí estoy diciendo, ejecutando paso a paso. Fue el método. E incluso vamos a volver un poquito para atrás. Bueno, acá vamos con el otro método. Acá, fíjense que llegó ahí hasta el punto de interrupción. Yo le puedo dar F11. Con F11, ¿qué va a hacer? Va a ir hasta el método, ¿ve? Ya se me fue al método, hasta el cuerpo, la implementación del método, y voy a ir acá. ¿Sí? Fíjense, fue hasta allá, mostró lo que tenía que hacer dentro del método, volvió de nuevo al principal y siguió su rumbo. ¿Ok? Y ahí terminó. Vamos a hacerlo para el otro caso. Supónganse que en lugar de que esté en informar, que era más sencillo, bueno, para aclararle al que preguntó del informar, esto es simplemente un mensaje cualquiera, ¿no? Es, el sentido es que yo estoy haciendo un método que no me retorna nada, diferenciado de este, que me retorna un valor. ¿Sí? Simplemente acá es, cuando se encontró con ese método que no devuelve nada, basta el cuerpo, basta, invoca ese método, basta ya, muestra todo lo que tiene para ejecutar ese método y vuelve. Y continúa en la siguiente línea, que sería esta, en el caso del ¿sí? Continuaría en este acá. Vamos a mostrar el otro, para que vean. De paso le repito cómo acceder en caso que ustedes el día de mañana y quieren ir a depurarlo al método. ¿Sí? Entonces ponemos 8, 2. Y ¿sí? Fíjense, ahí se me detuvo en el punto de interrupción. Acá tengo todas las variables locales. Fíjense, las variables locales de mi código. ¿Sí? Todas las variables que yo estoy utilizando las puedo visualizar acá en variables locales. Entonces voy. Con F10 yo iba paso a paso. Con F11, recuerden, F11 me va a ir hasta el método. O sea, me va a llevar a ver, ir línea por línea, pero del método. ¿Sí? Entonces pongo F11, fíjense, se fue al método. Y de ahí empiezo. Sigo de nuevo con F10. ¿Por qué el F10? Voy paso a paso, me hace lo mismo, pasé por acá, el valor de la operación era por, ¿sí? Entonces me ejecuta, salió y volvió acá, me trajo el resultado. O sea, el resultado de este calcular me lo tiró o me lo dejó
asignado en esta variable de resultado. Y acá sigo con lo de siempre. ¿Ok? Y ahí tengo el resultado. O sea, vamos a activar el limpio o como conclusión, sería lo mismo que estuviera acá, en lugar de, digamos, como que se ejecute todo este calcular, todo esto, podría estar este cuerpo, el contenido de esto, podría estar dentro del static void main, pero no. Yo digo, bueno, esto se llama como separar responsabilidades. De alguna forma. Esto que está acá, que es como medio ajeno a lo mío, digo, bueno, lo hago en otra parte fuera. Lo único que yo quiero es, cuando lo hagas, retornarme el valor o el resultado. ¿Ok? Sí, exacto. Esa es una de las que pregunta si lo puedo usar las veces que quiere. Una de las particularidades o beneficios del método es que yo lo puedo utilizar en cualquier lado las veces que yo quiera. ¿Sí? Incluso podría declarar otra variable como resultado y hacer este valor y pasarle otro valor que quiera. ¿Sí? Y ahí el hecho que nos va a servir o lo van a utilizar mucho después de la clase del próximo martes, donde vamos a ver array, o sea, todo lo que es arreglo, vectores y matrices, donde yo tengo que hacer varias veces lo mismo, en lugar de repetir bloques de código for, ¿sí? ¿Recuerdan el for? Lo hago una sola vez y lo invoco la n veces que quiera. ¿Sí? Entonces estoy haciendo un código más mantenible para en caso que yo tenga que modificar algo. No, si yo tuviera, pónganse, 8 for, por decirlo de alguna forma, tengo que tocar cada uno de los for para algo que yo lo podría hacer una sola vez y modifico en un solo lugar y listo. No en los 8 lugares donde tengo ese for. ¿Sí? Ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de vectores y matrices, cómo implementamos métodos que van a ver que les facilitan mucho las cosas. Bueno, ese es un sentido, digamos, no repetir código o no haber duplicidad de código para optimizarlo y mantener ese código. Bueno, ahí vimos un ejemplo de cómo utilizar estos métodos. Recuerden que es lo mismo que veníamos haciendo, nada más que se va a ejecutar en algún lado. Esa acción o ese método me va a decir, ¿me retorna valores o no me retorna valores? Nada más que eso, ¿sí? O sea, la lógica va a ser siempre la misma, la que implementen ustedes, que conocen, nada más que va a depender de ustedes qué quieren lo que haga o qué resuelvo yo como desarrollador. Decir, bueno, esto lo calculo afuera con un método, ¿sí? Puede ser el sueldo, la edad, no sé, X, X problemática que tengan que resolver, y bueno, decir, bueno, voy como desmenuzando, decir, bueno, esto lo dejo limpio. ¿Qué van a resolver ustedes? ¿O qué le va a quedar más, lo que se llama código limpio? La partecita del principal, ¿sí? Entonces, este principal me va a decir, puede estar 4 o 5 métodos que todos esos métodos están encapsulados dentro de, obviamente, valga la redundancia, de otro método que me resuelve esa problemática. Entonces, yo acá lo único que hago es traer resultados, como que dice, ¿ve? En este caso. Calcular lo resolví por fuera, podría haber otro método que me hace otra cosa, y así. Entonces me quedaría como más chiquito o más limpio el principal, y único que estaría resolviendo mi problemática a través de métodos. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir un poquito de teoría, a ver si me falta algo más que se me esté pasando. Bueno, la parte de llamada uso de parámetros, ya lo vimos. Bueno, puedo pasar por valor, por referencia y parámetro de salida. ¿Sí? Esto también lo vamos a ver ahora. Declaración de parámetros, bueno, esto es lo que estuvimos viendo recién. Los parámetros los voy poniendo, los parámetros que estos los voy poniendo por el tipo. Esto es lo mismo que declarar una variable. En lugar de declararla común, como veníamos haciendo, la declaro que son parámetros que me van a estar alimentando al método, ¿sí? O sea, va a ser tipo, nombre de la variable, tipo, nombre de la variable, cada uno separados por coma, ¿sí? Puedo tener la cantidad de parámetros que quiera. Bueno, como buena práctica o recomendaciones es que no tenga más de 3. ¿Por qué? Obviamente esto nosotros todavía no conocemos objetos, pero el día de mañana, en lugar de yo tener, pasarle, supónganse, me voy a ir a la parte de objetos un ratito. En lugar de decir, yo tengo que pasarle todos los datos de una persona, ¿sí? El nombre, el DNI, no sé, el domicilio, eh, todos los datos o propiedades de una persona, ¿sí? O de un cliente, supónganse. Entonces yo tengo que poner nombre o número de cliente, dirección, no sé, empresa, todos los datos relacionados
con esa persona o ese cliente. En lugar de decir, pasarle uno por uno, puedo pasar el objeto cliente o el objeto persona, y de esa manera yo accedo a cada una de esas propiedades. ¿Se dan cuenta? Yo accedería a cada una de esas propiedades a través de ese objeto. ¿Sí? Pero bueno, simplemente por eso se aconseja de que no es buena práctica, dependiendo de la situación, obviamente, no usar más de 3 parámetros para alimentar el método. No Profe, estaría una mal, pregunta. ¿sí? Sí, En la variable de resultado que está más arriba ahí en ese programa, sí, que algo así. pusiste resultado igual a calcular y Ujú, pusiste de nuevo primero, segundo y operación. sí, ¿Se pone siempre eso? ¿Se pone, o sea, el método calcular y todas las variables que tiene ese método? claro, vos lo que haces acá, ¿O esto se es, da por hecho que calcular ya tiene primero, segundo y operación claro, o sea, abajo? primero, segundo, el nombre que yo quisiera, ¿no? Lo que lee acá es el tipo, ¿sí? Fíjate que yo, voy a sacar un Ah, poquito, que saco el paréntesis, ¿ve? Acá, ¿ve que dice float primero? O sea, el ajá. nombre no importa, ¿sí? El nombre que tenga no es que tiene que ser, yo ponerle acá, le pongo PRI, ¿sí? Por así que, entonces acá me va a dar error y le pongo PRI. No es que tenga que coincidir, por acá, acá, perdón, acá, ¿sí? No es que tenga que ser exacto el nombre, ¿te das cuenta? Pues acá ya le puse PRI y acá dice primero, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando vos quieras saber qué es lo que hace el método, te va a poner el nombre que tiene declarado en el método. Por eso te dice float primero. ¿Este primero de dónde sale? Simplemente de acá, el nombre que yo le puse. ¿Te das cuenta? O sea, lo que va a interesar acá no es el nombre que vos le pases. Lo que va a interesar, y ya lo vamos a ver ahora un ratito, es que coincida el tipo. Que el tipo que vos le pases sea flotante. No importa si se llama NN, se llama número, se llama primero, se llama tercero, no importa. Lo que importa es que sea del tipo flotante, tanto para el primero, el segundo y obviamente el chat. ¿Sí? Como dije antes, si yo le paso un tipo de dato que no se corresponde con el método, como parámetro que me está pidiendo el método, me da error. ¿Mm? Yo acá le pongo un string, cualquier otro valor, ¿sí? Pongo acá string, algo, por decirle algo, ¿sí? Y le digo, pongo acá string, ¿qué me va a decir? ¿Sí? Vamos a ver el error que me dice acá. No se puede convertir string en float. O sea, quiere que le pase sí o sí el dato que te está pidiendo el método. Tiene que ser flotante, float. ¿Ok? Yo entendí. Bien, perfecto. Bueno, el nombre no importa, yo se lo puse simplemente para darle un poquito más de sentido, es decir, primer valor, segundo valor. Pero no es necesario que sea así. Bueno, ¿qué más? Bueno, esto lo vamos a ver, lo vamos a ver rápidamente. Nombre de parámetro, bueno, se define un tipo y el nombre, bueno, es lo que le comenté recién, llamada a método parámetro. Hay formas de pasar parámetros. Entrada, salida y salida. Bueno, nosotros el que vamos más a ver es el primero, el paso por valor. Simplemente ahora se los comento rápidamente. Después, entrada, salida es el paso por referencia, que ya vimos, ¿se acuerdan cuando habíamos visto al comienzo de las primeras clases? Le había dado cómo podían ser un tipo de datos, tipo por valor y tipo de referencia. Acá es lo mismo, nada más que usado o implementado en la parte de método. Y la última manera es el de salida, que son parámetros de salida, que son con out, que ese tampoco lo vamos a ver. ¿Sí? A ver, el paso por valor, que es ahí acá explica lo mismo que había explicado la otra vez cuando hablamos de variable. ¿Qué hace? Se copia el valor del parámetro, se puede cambiar la variable dentro del método, no afecta al valor fuera del método. ¿Sí? ¿Recuerda el ejemplo que habíamos dado? El parámetro debe ser de un tipo igual o compatible, o sea que coincidan los tipos de datos que estamos trabajando. ¿Sí? Este ejemplito, a ver, vamos acá. No, chat, y ese nombre corresponde a datos, esos nombres corresponden a los datos que ingresó el usuario, la variable del dato ingresado. Sí, o sea, yo lo que tengo que hacer es recuerden siempre esto, alimentar, suena medio raro, pero es decir, yo le tengo que pasar sí o sí lo que dice el método. Caso contrario, no le va a funcionar o va a dar error. ¿Sí?
De ahí que depende mucho, el día de mañana ustedes, qué es o cómo lo hacen el método. ¿Sí? Se van a dar cuenta, obviamente ustedes, cuando ya tengan un poco de experiencia, qué es lo que necesita que haga el método y qué valores necesito como entrada o no necesito valores como entrada. ¿Ok? Bien, paso valor carga, lo vamos a ver. Acá tengo lo mismo, ¿sí? Se cumple todo lo que vengo diciendo, del static igual main, tengo dos métodos, mi principal, que es el main, acá lo utilizo. Bueno, para hacer referencia a lo que hablábamos de la teoría, que es lo que vimos cuando manejamos variables, yo puedo pasar por valor o por referencia. ¿Sí? Acá yo lo paso por valor. ¿Sí? Esto es por valor. Entonces yo, vamos a ver, a ponerlo como proyecto inicio. ¿Sí? ¿Qué tiene este programa? Tiene una variable que le asigno un 8. Acá, ¿qué voy a hacer? Acá, fíjense, este es mi método. ¿Qué hace este método? Le suma 1 a la variable que yo le estoy dando como entrada. Fíjense, la única forma de trabajar, yo trabajo con el valor de entrada, con el parámetro que me está pasando, que estoy recibiendo como método de entrada, como parámetro de entrada, perdón, no método. ¿Sí? Este valor que me lo pasan, yo digo, bueno, le sumo 1. Y entonces digo, el valor dentro del método es tanto. ¿Sí? El valor dentro del método es tanto y fuera del método es tanto. Es lo que habíamos hablado de que no se ve afectada esta parte. ¿Sí? Se copia el valor y no puede cambiar el valor dentro del método. Se cambia el valor dentro del método, pero no se ve afectado fuera. ¿Sí? Eso es lo que necesito por valor y por referencia. Simplemente para que lo sepan. Ahí yo lo ejecuto esto. Si yo tengo 8, teóricamente dentro del método va a valer 9. ¿Sí? Fíjense acá está el resultado. El valor dentro del método vale 9, pero fuera sigue siendo 8. O sea que no se vio afectado. ¿Ok? Eso es lo que dice la teoría. ¿Qué pasaría si yo en lugar de pasarlo por referencia, perdón, por valor, lo paso por referencia? Para eso tengo que decirle que el método va lo mismo, voy a estar pasándolo solo por referencia. ¿Sí? Entonces acá, cuando lo invoco al método, también le tengo que decir, che, lo que te voy a pasar es por referencia. ¿Ok? Y vamos a ver qué ocurre. Ahí tenemos, ¿eh? Son iguales. El valor dentro del método vale 9 y fuera del método 9. O sea, con lo cual se ve afectado. ¿Qué es lo que dice la teoría? ¿Sí? Este por valor no se ve afectado. Y por referencia, sí. ¿Qué son los parámetros de referencia? Una referencia justamente a una posición de memoria. ¿Sí? O sea, yo, como afecto a la posición de memoria, trabajo con la posición de memoria y se va a ver afectado el contenido de esa posición de memoria. ¿Sí? Por eso lo puedo alterar. Se usa la palabra clave ref en la declaración y en la llamada al método, que es lo que hice yo. Los tipos de valores de variables deben coincidir, lo mismo, y obviamente cuando yo hago algo afecta al llamador. Simplemente para que lo sepan. Los parámetros de salida, como dije, ya no los vamos a ver, pasan valores hacia afuera del método, pero no hacia adentro. Acá serían como modificadores. Ya se va un poquito más la teoría de objetos, por eso no se los pido que lo utilicen. Como ref, hiciste la palabra clave out en la declaración. ¿Sí? Acá sería una implementación. Entonces, static void out demo. Con el out, este modificador out, me está diciendo que es un parámetro de salida. Un parámetro de salida. ¿Cuál es la diferencia con los que venimos utilizando? Que los métodos me devuelven un solo valor. Siempre un método me devuelve un solo valor. No me devuelve, puede ser un objeto, una lista, pero siempre es un solo valor. ¿Ok? En los parámetros de salida me permiten devolver varios valores. ¿Sí? Eso, pero no lo utilizamos. En lugar yo, volviendo al ejemplo, si hablamos de objetos, puedo volver una lista, con lo cual yo tengo muchos objetos, una lista de objetos, no hace falta que utilice un parámetro de salida. O devolver el nombre, el apellido, la dirección, la edad, el domicilio. ¿Sí? En lugar de devolver separado, pues devuelvo un solo objeto, supóngase cliente o persona, y ya accedo a cada una de esas propiedades. Por lo cual, estaría optimizando el código y no trabajando con parámetros de salida, en este caso. Pero no se preocupen, porque no se los exijo para que lo hagan. De hecho, no les tomo ningún práctico ese tipo de parámetros.
Bueno, esta partecita de pasar un parámetro sería un vector, en este caso sería un vector, también lo pasamos rápido porque lo vamos a ver cuando veamos la parte de vectores y matrices. ¿Sí? Bueno, para resumir un poquito los mecanismos que vimos recién, el paso por valor es el más habitual, ¿sí? El que más vamos a utilizar y más útil. El ref y OAuth son útiles para más de un valor de retorno, ¿sí? Pero como les dije antes, como se utiliza más el mecanismo por valor, yo puedo pasar un objeto, puedo pasar una lista y accedo a un montón de elementos. No hace falta utilizar esos parámetros OAuth. El más eficiente es el paso por valor. ¿Sí? Bueno, métodos recursivos, o sea, como yo les dije al principio, a lo mejor lo dije rápidamente, yo puedo llamar de un método, puedo invocar a otro método que me haga algo, ¿sí? Y me va a retornar el resultado de ese método al primer método, ¿sí? Puedo ir encadenándolo. Y ahí que dice que yo puedo usar un método, hacer llamada al mismo método o a otro método indirectamente, ¿sí? Y, bueno, a veces, dependiendo del caso o la problemática que tenga que resolver, puedo recurrir a estos tipos de métodos, que sean recursivos, ¿sí? Puede ser recursivo, que se llama a sí mismo, o pueden llamar a otro método, directa o indirectamente. ¿Ok? Bueno, de esto, si es recursivo, hay que tener cuidado en el tema de no, cuándo romper esa recursividad. ¿Sí? Si no va a ser, me va a llenar la pila de tanto ejecutarse ese ciclo y nunca va a salir. ¿Sí? Puede ser peligroso, digamos. Hay que saber cómo manejar. Bueno, ¿está hasta ahí? ¿Estamos más o menos? Bueno, ¿por qué? Porque ahora se viene, y no digo complejo, pero ya teniendo todo aclarado esto, vamos a hacer un repaso rápido. El static, ¿sí? Siempre van a ponerlo fuera de mi static by main, ¿sí? Esto si yo lo colapso, esto ponen control MO, se le colapsa todo, ¿sí? Donde estén ustedes, ponen control MO y se colapsa todo, ¿sí? Entonces de un pantallazo, una visión más de arriba, pueden ver si tienen bien declarado todo, digamos, ¿sí? Si no se le cruzan las llaves. Tengo mi static void main, tengo mis métodos, y acá, bueno, si tuviera que declarar otro método, lo declaro acá, static, tan, devuelve, no devuelve, y lo hago. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Sigamos, por eso les pregunta, les decía, esto, si está bien claro esto, recuerden que es el static, devuelve o no devuelve, el nombre del método, si tengo paréntesis, si tengo parámetros o no tengo parámetros, ¿sí? Si no tengo parámetros, lo pongo como estaría en este caso, vacío, pero siempre tiene que estar el paréntesis. Tengo parámetros, los pongo, separado cada uno por punto y coma, ¿ok? Punto y coma, separado por coma, ¿sí? Sería el tipo, el nombre de la variable, del parámetro, separado por coma. Dentro del método tengo que abrir y cerrar con llave, y dentro de mi bloque de llave voy a poner todo el código que yo necesito para resolver lo que quiero hacer. Bien, aclarado todo esto, vamos al siguiente punto de los métodos, que es lo que se llama sobrecarga. Declaración de métodos sobrecargados. Asignatura de métodos. Para hacer esa sobrecarga tengo que saber lo que es una asignatura de métodos y cómo usar ese método sobrecargado. Bien, fíjense acá como modo de ejemplo, ya lo vamos a ver en el código, que dice que los métodos comparten un nombre en una clase. ¿Sí? En la clase program nosotros se distinguen examinando la lista de parámetros. ¿Qué quiere decir? Fíjense acá, no está tan legible como en el programa, pero bueno. Tengo una clase que no importa acá, nosotros tenemos los program, dice static suma, static in suma, o sea que me va a devolver una suma de tipo in. Esta suma me acepta dos valores de entrada, dos parámetros de entrada, de tipo entero también, y me retorna el resultado. Esta se llama in, static in también suma, pero tiene un tercer parámetro, ¿sí? Con lo cual ya veo que se diferencia. Este tiene 2, este tiene 3. Y me retorna la suma. ¿Se dan cuenta? Y acá fíjense cómo lo voy usando. Suma 1, 2, suma 1, 2, 3. O sea, lo voy alimentando de acuerdo al tipo de parámetros que va recibiendo el método. Pero ¿cuál es la particularidad? Que tienen el mismo nombre. ¿Sí? Bueno, para poder utilizarlo y saber cómo
valga la redundancia, saber si estoy usándolo bien o no, o estoy pisando una firma de otro método, o si el mismo método es igual a otro método que yo declare, tengo que conocer lo que se llama la signatura o la firma del método. Más allá que obviamente el IntelliSense, el CLR le está diciendo que no puedo usar ese nombre porque ya está usado, tengo que diferenciarlo de alguna forma. ¿Ok? Bueno, entonces lo que tienen que saber ustedes es, para saber si están usando el mismo método, o digamos si están declarando un método igual al anterior, o método que ya han declarado en algún lado, ¿qué tienen que saber? Conocer lo que es la asignatura. Para saber lo que es la asignatura, ¿qué tienen que conocer? O cómo se van a dar cuenta si un método también coincide con otro método que yo he declarado antes. Tengo que ver el nombre del método, ¿sí? El tipo de parámetro y el modificador. Bueno, el modificador es el ref o el out, en este caso no lo vamos a usar. Entonces yo, lo que tengo que corroborar es el nombre del método y el tipo de parámetro. Vamos al código, para que lo vean más claro. Vamos a cerrar un poco la pestaña. Abordamos. Ok, vamos a conocer esto y abrimos el de sobrecarga. Bueno, fíjense acá tengo static white main, lo que se llama polimorfismo, pero bueno, estos términos son de objetos. Lo mismo acá, yo acá digo sumar número. Vamos a, acá, fíjense, sumar número. Tengo un poquito siguiendo la lógica o lo que decía la teoría. El nombre del método, sumar números, sumar números, sumar números, sumar números. ¿Sí? Y tengo que ver el tipo, que me decía acá, el tipo de parámetro. ¿Qué es el tipo de parámetro? El tipo, esto. ¿Sí? In, esto, el tipo, no el nombre. ¿Sí? Entonces, forma parte de la asignatura, ¿sí? De la firma del método, por decirlo de alguna forma, yo estoy cumpliendo que el nombre del método y el tipo. ¿Ok? No el nombre, el tipo. In, acá me dice que este es sumar número, que me dice que yo tengo dos valores de tipo int y uno de tipo decimal. ¿Sí? Esta es una firma. Esta es otra. Entonces, me dice que es un string, un int y un decimal. Este que me dice que recibe un int y un booleano. Este que me dice, ¿sí? Int, string, y demás. O sea, tiene que diferir en el tipo o en la cantidad de parámetros. ¿Sí? Bueno, acá vimos qué forma parte de la asignatura. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene en cuenta para saber si un método está repetido o no? O sea, el nombre y el tipo o la cantidad de parámetros. El tipo de parámetro y la cantidad. ¿Sí? ¿Y qué no formaría parte de la asignatura? El nombre del parámetro y el tipo de retorno. ¿Sí? Por ahí puede ser que les resulte complejo al principio. ¿Qué no importa? No importa lo que devuelve. El tipo que devuelve no importa. ¿Sí? Supónganse, vamos a hacerlo, vamos a repetir. Hacemos rápido así, copio y lo pego acá abajo. ¿Sí? Sumar números. Fíjense que allá me está dando error. Vamos a ampliar un poquito. O sea, ¿qué me está diciendo? Che, ya hay un método. Hay un método, ¿eh? Ya define un miembro denominado sumar números con los tipos de parámetros. ¿Ok? O sea, con lo cual quiere decir que estoy pisando una firma de un método que ya existe. O sea, tenés que diferenciarlo en algo. Bueno. Y bueno, digo, le digo que en lugar de cosas que me devuelve un bool. No, ya existe, o sea, que no me lo está ignorando, che, no me estás cambiando la firma. Es el mismo método. ¿Por qué? Porque caigo en esto. El tipo de retorno del método no afecta la asignatura, ¿sí? Puedo volver string, bool, no importa, pero si vos coincide el nombre del método y los tipos de parámetros, quiere decir que es el mismo método. ¿Me siguen ahí? O sea, yo le puse, digo, te cambio, en lugar de devolver un int, te devuelve un bool. No, es el mismo método. Coincide el nombre y coinciden los tipos. O sea que es la misma firma. ¿Qué pasaría si yo acá le digo, no sé, bool, otro? ¿Sí? ¿Ahí qué pasó?
Bueno, acá obviamente me da error porque ya no estoy pasando los valores que corresponden. Acá vamos a ponerle un i, para que vean. ¿Se dan cuenta? O sea, ya alteré algo. Bueno, para resumir, no me afecta, o sea, no importa lo que yo ponga, si el nombre y el tipo de retorno. El nombre se refiere a esto que lo pasé de largo. Discúlpenme acá. ¿Ve? Este es N1 es N. Ah, le pongo N1, debe ser porque le puse N1, le pongo N11. No, no importa. ¿Sí? Fíjense, vamos a volver ahí me da error. No. Le pongo N11. No importa, le cambié, sí, pero ya le cambié. No, esto no forma parte de la firma. O sea, quiere decir que yo estoy repitiendo el método. Le da ese mensaje con los mismos tipos de parámetros. Ah, le cambié el nombre, sí, no. Ah, le cambié el tipo, string, no, sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Tanto lo que devuelve como el nombre del parámetro no afectan a la firma. ¿Sí? No me cambian la firma. Eso es lo que tienen que tener en claro ustedes. Lo que me va a estar cambiando la firma es el nombre y el tipo. ¿Ok? El tipo. El tipo que estoy alimentándolo al método. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿O los enredé? O sea, acá estoy hablando de cuando yo estoy en el momento de declarar los métodos. ¿Sí? Yo voy declarando métodos. Fíjense un detalle más. Yo vengo acá. Fíjense, voy a sacar esto. Fíjense acá que dice 1 de 4. ¿Qué quiere decir eso? Que este método tiene 4 formas de implementarlo. Y fíjense, voy pasando. ¿Se dan cuenta? Acá en la parte derecha, a medida que voy pasando me dice, tengo una opción de poner 2 in un bool, 2 in un decimal, 2 in un string. ¿Se dan cuenta? Para que vean también dónde lo están utilizando ustedes y lo pasamos de largo, de alto. El consoler by line, fíjense en el consoler by line. Tiene 18 sobrecarga. Esto que hacemos nosotros se llama sobrecarga. ¿Por qué? Utilizamos el mismo nombre y lo que vamos a hacer variar va a ser el tipo de parámetro o la cantidad de parámetros que le estamos pasando. ¿Ok? Fíjense, vamos al consoler by line, o ustedes mismos, fíjense. Acá. ¿Sí? Fíjense que hacemos la misma prueba de todo. Acá, fíjense, 11 de 19. Este string value. Voy para atrás. Object. Long. In. Float. Doble value. ¿Sí? Cada uno de esos parámetros que va cambiando digamos, son la cantidad de parámetros que yo puedo recibir. Y cada uno de esos sería un método. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo, bueno, fíjense, ustedes dirán, ¿cómo se da cuenta el método profe, ¿por qué dice static in y tiene un string? Bueno, no sé a qué te referís. Acá lo que estoy haciendo es ver si estoy pisando, si estoy repitiendo en un método. ¿Sí? Eso es lo que estaba haciendo. Ustedes se preguntarán cómo hago para saber, o cómo hacen para saber cuál método utilizar, en función de los parámetros que yo le pase. ¿Sí? Acá yo digo, número que dice estoy implementando y que acepta dos enteros y un booleano. ¿Cuál sería? Este. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si yo le digo, no sé, toma true? ¿Qué va a decir? Ninguna sobrecarga, porque una sobrecarga para el método suma tiene 4 argumentos. ¿Sí? O sea que dice, che, de todo lo que declaraste, ninguno te coincide con lo que tenés acá. ¿Sí? Y o puede ser al revés, puedo poner así. Pongo menos y me dice, che, ninguno acepta 2 argumentos. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué hace el CLR? Evalúa la firma. Che, va método por método y dice, no, ninguno acepta 2 parámetros. Y bueno, dirá, pónganse que yo pongo un true. Acá por poner algo. No, no hay 2 argumentos y como acá coma, tampoco. O sea, busca a ver cuál se acomoda o cuál de todos los métodos que yo declaré le puedo hacer una sobrecarga. Bueno, en este caso no hay ninguno, me buscará como que el tercer parámetro que estoy pasando tiene que ser de tipo in o decimal. ¿Ves? Tercero, tengo tercero un string, bool, decimal, decimal, ninguno, ¿ves? Por eso me dice que no puedo convertir
bool AIN. Sería 1, 2, 3. ¿Está? Busca equiparar o decir cuál de todo esto que tengo acá me va a entrar. ¿Sí? Yo pongo así, también, ninguno toma 0, 1. ¿Sí? Entonces lo que hace el CLR es controlar la firma. Entonces, recuerden esto, más allá que el intelligence o el CLR le va a detectar, le va, digamos, a estar informando, decir, che, hay algo que no está bien en el método. Está faltando parámetro o está poniendo de más o lo que sea. ¿Sí? Lo que tienen que tener en cuenta ustedes es la firma o la asignatura. ¿Cómo saben cuál es la firma y la asignatura? El nombre del método. Ah, otra cosa. Yo acá, supónganse, no hablamos del nombre. Y acá vamos a poner el número 1, 2, a ver, ¿cuál otro? Decimal, número 3, para que quede armadito. Se les quede quedar. Supónganse que acá es sumar número. Bueno, obviamente, ¿qué puedo decir de acá? Puedo hacer lo mismo. Ustedes miran, hago esto, fíjense que hago esto, y digo, está repetido. Sumar número, y acá ¿qué le digo? No sé. Como que me decía la firma, el nombre. Acá le digo, otro. ¿Y qué pasó? Ya no tengo más errores. ¿Sí? ¿Por qué no tengo más errores? Porque forma parte de la asignatura el nombre del método. ¿Ok? Esa es otra forma. Obviamente no voy a estar haciendo sobrecarga, pero ya estoy cambiando, es otro método. Este método se llama sumar número otro. Ya está. No importa lo que reciba acá, ya no importa. ¿Se dan cuenta? Entonces ya cambié la firma. Esta es otra firma, bueno, ya acá no hago sobrecarga. Yo lo quiero utilizar a esto. Yo lo quiero utilizar. Pónganse acá. Pongo este. Me dice que cuánto tiene un solo. Bueno, estoy haciendo acá, me va a dar error, obviamente porque no va a dar. Vamos a hacer la cosa. Vamos a no alterar este número otro. ¿Sí? Quería mostrarle acá, supónganse, acá. Y R igual a... sí, y acá lo mismo, ¿eh? Le pasamos los tres valores. No, este era un string. Parece, a ver, vamos a ver, ahí chequean, string up. ¿Sí? Vamos a hacer el string, que es operación. No era operación, no importa. Es un string. Vamos a ponerle algo. ¿Sí? Ahí estoy cumpliendo con lo que me pide. O sea, 2 enteros y un string. No importa lo que haga, simplemente. A lo que voy es que ya no estoy pisando la firma, porque se llama de otra manera. O sea, ya es otra firma y no tengo sobrecarga. ¿Sí? Tengo una sola sobrecarga acá. Si yo saco, no hay otro método, ¿sí? Era el único que tengo. No hay otro método que se llame sumar número otro. ¿Me explico? Bueno, y como parte final es cuál conviene utilizar. Bueno, conviene usar métodos sobrecargados si hay métodos similares. El ejemplo típico que tienen ustedes es el controller writeLine, o writeLine, que tiene 18 sobrecargas. ¿Sí? Como yo tengo, siempre hace lo mismo, fíjense que el controller writeLine siempre recibe un tipo de dato que va a ser distinto. Vieron que cuando medida que vamos recorriendo esa sobrecarga, recibe un object, un bool, un int, string, ¿sí? Entonces siempre lo mismo y lo que varía es el tipo, en este caso, el tipo de dato que está aceptando. No hay que abusar, como dice ahí, ya que son difíciles de depurar y son difíciles de mantener. ¿Sí? Dependiendo del caso, cada uno lo implementará o no. Pero existe esa forma que se llama sobrecarga, ¿ok? Que es el mismo nombre, y se va a diferenciar por el tipo de parámetro o la cantidad de datos, que eso es la asignatura. No forma parte de la firma del método, lo que devuelve y el nombre del parámetro. Ojo con esto.
Bueno, lo tienen bien escrito acá en la parte de acá. Este cuadrito, ténganlo presente. O si no se acuerdan, van y lo leen. Eso es la definición de la asignatura, o comúnmente llamado firma del método. Bueno, ¿estamos ahí? ¿Alguna duda? Esto quedó muy cruzado con el tema este. Bueno, a ver, y creo que con eso estaría. Bueno, sí, escucho alguna duda de esto, algo que volvamos a repetir, que no le haya quedado bien claro. Esto se lo voy a estar subiendo después que termine la clase, así lo tienen para analizarlo tranquilamente. A ver, el chat, ¿tiene alguna preguntita? ¿Falta práctica? Sí, 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 obviamente falta, estoy leyendo el chat. Obviamente que van a despejar dudas cuando empiecen a hacer la práctica. Es como todo, a medida que se pongan a practicar. Por ahí, recuerden eso, siempre les digo, diferenciar en donde yo defino el método, ¿sí? ¿Qué va a ser el método? Y dónde lo implemento. ¿Sí? Es común eso, les digo ahora porque se van a confundir. Van a estar dentro del Starting Point Main o del principal queriendo declarar el método. No, el método ya lo declaré en un lado. En el principal lo único que voy a hacer es ejecutarlo, accionarlo, usarlo. ¿Ok? Ya no puedo decirle, no, acá en lugar de un in era un string. No, para eso yo quiero hacer ese cambio, hago botón derecho, ir a implementación o F12 y voy y lo modifico donde hice el método. ¿Sí? Acá, este es el único lugar donde yo puedo cambiar. Acá no, acá lo ejecuto, lo implemento. Que string es lo mismo. No, ojo también. Tiene que respetar la forma en que está esto, ¿sí? Yo acá le pongo, esto me pide que sean in decimal, ¿sí? No puedo ponerle, vamos a poner, pide un decimal, o vamos a hacer otro método más cortito. Vamos a hacer uno que pida 2, entonces decimos acá static, para aclararle la duda que tenía. Static in, acá hago un ejemplo de cómo harían ustedes el método. Digo, bueno, static in, digo, no importa que no tenga sobrecarga, sumar, ¿sí? Dejo sumar. ¿Y qué le digo? Que voy a recibir un in, n, ¿sí? Por ponerle algo. Y acá digo, bool, por ponerle algo, estado, por ponerle algo, ¿sí? No importa, es algo con referencial nada más. Entonces acá yo digo, return, vamos a retornar algo, no importa la variable, una variable privada, así ya tienen algo, número, igual a 5. Entonces acá que digo, return número, ¿ok? No importa lo que haga. ¿Está? Entonces, sumar se llama mi método. Vengo a mi principal y le digo sumar, ¿sí? ¿Qué me dice sumar? Si el primer parámetro es de tipo in, bueno, le pongo, no sé, a ver, vamos a ponerle el 2.5. O al revés, vamos a hacer así. Vamos a ponerle falso y 4. Fíjate. ¿Sí? No se puede convertir bool en in. ¿Por qué me dice eso? Porque yo le estoy diciendo que el primer valor tiene que ser, el primer parámetro tiene que ser de tipo in. ¿Sí? No es lo mismo ponerlo alterado. Por lo cual estoy rompiendo la firma. No estoy cumpliendo la firma. De ahí que viene firma. La firma, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que tomarlo tal cual es. Tengo que, para usarlo al método, lo usás así o no lo usás. ¿Sí? No puedo decirle, nada, es al revés, che. Pasámelo primero que sea el bool y después yo. No. Pasame primero el in, después pasame
el falso. Lo quiero en ese orden. ¿Ok? Ojo con eso también, no es lo mismo, ¿no? ¿Puedo definir un método arriba del static void? Sí, sí, sí. Sí, sí. Este static puede estar, simplemente es cómo se sientan ustedes más cómodos. Por ahí es la idea de poner el static void main acá es porque, digamos, es como el llamador. ¿Ok? No implica, es como decir, este es mi llamador y de acá para abajo van a estar todos los métodos que yo voy a ir invocando desde el llamador. Ese es el sentido. Pero sí, si vos querés hacerlo todo acá arriba y dejarlo el static void main abajo, no hay problema, o donde sea. Es cómo se sienten ustedes más cómodos. Eh, para mí, digamos, yo dejo siempre como principal, acá al arranque, digamos, el static void main. Después, bueno, digo, voy invocando los métodos, incluso puedo, fíjense lo que podemos hacer. Sumar, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Quiero que puedo definir un método, perfecto, ¿sí? Perfecto. ¿Podemos hacer esto? Bueno, a ver, vamos a ver un método que no sea tantas cosas. Definimos otro. Vamos a definir otro, así lo tienen ustedes acá. Supónganse que lo traje desde arriba y vamos a poner esto. Lo cortamos. Fíjense lo que voy a hacer. Sumar número, lo pego y no voy a carajo. Sumar número. Bien, sumar. Este número, ¿sí? ¿Me están siguiendo ahí? Este número que tengo acá lo voy a obtener de este método. Entonces, ¿qué voy a decir? Fíjense, sumar número, díganme, ¿y qué me dice sumar número? Que el primero es 1, entonces le voy a decir 2, coma, yo estoy usándolo ya, 3, coma, no sé, true, no importa, punto y coma. Sumar número. Devuelve un sumar número. ¿Qué me está faltando acá? Sumar número. Me devuelve un sumar número. Un decimal, perdón. Eh, mm, 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 una operación. Booleano. Sumar número. In, bool. Me devuelve un string. Mm, bueno, vamos a suponer que devuelve un string. Vamos a dejarlo así. Pero espera. Yo quiero aprovechar lo que tengo hecho, pero vamos a ver, déjenme acá. Puedo usar este, puedo usar este. Sumar número, operación. Acá lo vamos a decir OP, total no afecta en nada eso. Este lo puedo pasar directo o lo puedo pasar en una variable acá. Le puedo decir string, este, texto, ¿sí? Por ponerle algo. No afecta en nada. En este caso no va a tener incidencia. Para que le quede más limpio a ustedes, texto y listo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir acá, vamos a pararlo acá, sumar número 2 y 3. Sumar número vendría a este. ¿Sí? Entonces, digo sumar, acá, estado. Acá vamos a hacer así. Vamos a inicio, vamos a decir resultado suma, va a ser igual a esto. ¿Okay? Entonces acá, donde tengo control byline, acá, estoy haciéndolo acá, en vivo, ¿sí? Entonces la suma es, vamos a decir el resultado, vamos a interpolarlo, así les queda igual, control J y levanto el resultado. La suma de resultados. Extranaría y ahí queda listo. ¿Okay? Bueno, pero vamos a hacer un poquito acá para no pasar por tantas.
Y quitar la barra. Ahí la marcamos. ¿Sí? Entonces vamos a ir directamente a sumar números. Resultado suma. Ahí está. Bueno, creo que no tenemos errores. Vamos a ver. Exacto, no hay nada. Bien. Ahí ejecutamos. Lo que no recuerdo es si está como predicamos. Ahí ejecuto. Ahí compilamos. Bueno. Paso a paso. Ahí yo lo marqué que vaya a este primer método. Sumar. ¿Sí? Bueno, acá 4 le pasé. Acá arriba, viene 4, ¿sí? Ven acá, ya vengo alimentado acá de arriba. Sumar 4, que es este que tengo acá. 4. Pero creo que no va a afectar en nada. No importa. Ahora voy con F11, que voy a ir a sumar números. ¿Sí? Bueno, ¿qué es? Vale 2, y este vale texto. O vacío. ¿Sí? Este vacío. Entonces acá, ¿qué digo? Epa, la operación. Tengo que pasarle la operación. Vamos de nuevo, perdón, disculpe. Vamos a pasar la suma. Me olvidé que era la operación. Que me hacía una de las operaciones. Acá le podemos pasar directamente, ya que está, le pasamos el más. ¿Sí? Ahí hacemos todo completo. Vuelvo a ejecutar. Nos quedó. Entonces lo que estoy haciendo es, desde el principal llamo a un método y ese método está alimentado por otro método. Eso es lo que estoy queriendo probar. ¿Sí? Texto, F11, me voy al método, voy F10, paso a paso, vamos a ver las variables. Acá está, fíjense, N1 vale 2, N2 vale 3 y la operación es suma. Entonces vengo acá, levanto un poquito, ¿qué digo? ¿Qué es suma? N1 más N2, el resultado es 5. ¿Sí? Tac, tac, pasó, volvió, que devuelve un IN. Entonces, ratón IN, ¿cuánto vale IN? 5. Vuelvo allá, volví al llamador, ¿sí? O sea, salí de acá con el número este de acá, acá tiene que parar. Entonces el resultado es 5. ¿Ok? ¿Qué podría haber hecho acá también? Podría haber hecho esto yo. Haber hecho n más suma. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es este n? O sea, si sumamos sería 2 más 3, 5. Más 4, 9. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo de una. Hasta no hay paso. Yo ejecuto esto y me tendría que dar 9. ¿Me siguieron? Ahí probamos. O sea, estuve concatenando o utilizando métodos y así podría encadenarlo con otro método. Un método dentro de otro método que me hace algo, me sirve de alimento a otro método y así sucesivamente con todos los métodos que utilizo. Perdón. No le puse ningún punto de interrupción acá. No interrupción, de console. Console.wiki. Se ejecutó e hizo todo y se fue. Por eso. Por eso no me mostró nada. Creo. Si no tengo otro error. Ahí está. ¿Ven? ¿Cuánto dijimos que daba? 9. ¿Sí? ¿Por qué 9? Porque es 4. Obviamente estoy haciendo lo más simple posible. 4. Vamos a detenerlo. Es el antivirus que me lo hace. No importa. ¿Sí? Entonces yo le digo 4. Obviamente esto yo lo puedo hacer con variables que pido por pantalla, todo esto. Voy más, digamos, está hardcodeado este código para hacerlo más práctico. Voy a sumar, sumar dice, le paso por parámetro. Este número lo obtengo de qué? Del valor que recibo como parámetro más la suma de otro método. ¿Qué recibe este método? Sumar números. ¿Qué dice sumar números? Sumo estos valores.
¿Se dan cuenta? Y este incluso podría alimentarse de otro método. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Todo eso? Bueno, todo eso puedo optar yo para usar métodos. ¿Quedó más o menos claro? Más allá de que falta práctica, obviamente. Esto lo dejamos. Bueno, de hecho, hay un práctico, esto le va a servir a usted, hay un práctico que habla de eso, o sea, de encadenar métodos. Por ahí puede resultar lo más complejo lo que dice el texto del práctico con lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es algo similar a lo que yo les hice acá, encadenar métodos, ¿sí? Es muy similar a esto. Y con hardcodeado. Hardcodeado quiere decir que yo le pongo valores duros en el programa, ¿sí? No tengo que andar pidiendo por pantalla el número. O sea, esa es la idea. Un poquito como lo otro ya lo conocen ustedes, lo que yo les pido es que jueguen con los métodos, interactúen con los métodos. O sea, le pasen valores, este método le pasa otro valor, me lo recibe ese valor dentro de una variable privada y se lo asigno, le asigno un valor a esa variable privada con un método que va a otro lugar y me traen. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Que ustedes se familiaricen con los métodos. Bueno, a ver si alguna pregunta, algo más. Bueno, hasta ahí llegaría todo el tema de métodos. No sé, ustedes me dirán si tienen alguna duda o algo que aclararle. Esto lo vamos a recompilar todo. Mm, Bueno, aquí dudas. Perfecto. Eh, bueno, si llegado al caso que tengan alguna duda de la práctica, me avisan. Esto está subido en el campus. Eh, Creo chequearlo, pero me parece que lo subí todo. Bueno, no sé si creo que han llegado algunos alumnos después de que habíamos empezado. Lo que comenté respecto al segundo parcial, te lo muestro acá. Ah, bueno, de hecho está acá anotado. Mírenlo acá, van a la parte fecha parciales. ¿Sí? Fecha parciales, acá dice segundo parcial el 22 y el recuperatorio lo pasamos al 6 del 7. ¿Sí? O sea, tenemos hoy esta clase, la que viene vamos a ver todo lo que es vectores y matrices. Este quedaría de consulta, tengan dudas o algo, vemos ahí, no habría contenido nuevo. Ya el martes que viene, el último que vemos teoría y práctica. Acá pueden, obviamente va a haber propuestos también ahí, de matrices y de métodos. Este quedaría como el parcial, el 22. Esta no haríamos nada, y el 6 haríamos el recuperatorio. Como para darnos tiempo nosotros corregir, ¿sí? Como son muchos, pasamos una semana y le llevamos directamente al 6. Como nosotros recuerden que empezamos una semana después, o más tarde que los años posteriores, que los cursos superiores, entonces tenemos una semanita más después, en julio. Estas serían las fechas, ¿sí? El 22 el parcial y el 6 de julio sería el recuperatorio. ¿Para el primero o el segundo? El 22, no, el 22 recuperatorio no, el 22 es el parcial. Mírenlo acá en el campus, toda la información siempre que yo pongo está siempre en el campus, salvo que me falte algo por descuido, pero no, casi todo está acá. Acá los recursos compartidos, les puse el tema de hoy, perdón, no recursos compartidos, en contenido teórico. Está la parte de este método, que es lo que vimos acá, obviamente está en PDF. Y después tienen los prácticos, que es el práctico número 6, que está acá, lo descargan, y van resolviendo la parte de método. Traten de ir viendo la clase si tienen alguna duda, y si no, ven el práctico que les deja acá como referencia. Acá está casi todo, van cambiando los nombres de los proyectos y bueno, y lo van probando. ¿Alguna otra duda, consulta? Quizás ya lo dejó de aprender. No, las notas están subidas acá. Lo que falta es que la autoricen, digamos, yo subo las notas, envío un código al CISACAT y ellos lo autorizan ese código y quedan impactadas las notas. ¿Sí? O
O sea, consulten el CISACAP. Yo estimo que hoy ya o mañana deberían informar. Profe, ya la subieron las notas. Ah, bueno, listo, listo, listo. Entonces sí, porque la subí, ve que no sé cómo trabajan, pero bueno, ellos autorizan ese cambio de nota, la impactan, digamos, ya está encargada y ellos lo que hacen únicamente es autorizarla y quedan reflejadas para que la puedan consultar ustedes. Bueno, ¿alguna otra duda más? Si no, cortamos la grabación. Vamos a cerrar esto, así no se le hace tan larga. La clase, obviamente, también después la voy a subir después que corte esto. Y el práctico. Esto lo cerramos. ¿Alguna otra duda para ver acá en código? Si no, pausamos la grabación.